Doctor Horacio Serpa, también la pregunta en la misma dirección. ¿Cree usted que el camino está despejado para que el presidente Juan Manuel Santos decida aspirar por la reelección o definitivamente esa decisión está atada a lo que suceda con el proceso de paz de acá en noviembre? En la Asamblea Nacional Constituyente fui de los que más insistió en que no hubiese reelección presidencial. Incluso lo que se ha comentado ahora de aumentar los períodos, etcétera, lo debatimos en esa época. Posteriormente, cuando el señor presidente Uribe estaba al frente de los destinos de Colombia y se presentó la posibilidad de la reforma de la Constitución y hice manifestaciones en el sentido de que no estaba de acuerdo. En este momento respaldo al gobierno del presidente Santos, me parece muy importante lo del proceso de paz, ojalá que se logre. Ojalá. El presidente Uribe en los Estados Unidos, vuelvo con usted. ¿Hasta dónde cree usted que la reelección del presidente Juan Manuel Santos o la eventual decisión de él de presentarse o no a una reelección está atada a lo que suceda con este proceso de paz que adelanta en La Habana, Cuba? Bueno, déjeme hacer una breve referencia a lo que han expresado los ilustres doctores Horacio Serpa y Noemí Sanín. La reelección existía en Colombia con un periodo de intervalo. Yo también participé en la elección de los constituyentes de 1991. Nunca se nos convocó para participar en la elección de los constituyentes con el tema de que se eliminaría esa posibilidad de la reelección. Antes me eliminaron, no entendí las razones. Antes de mi gobierno, después de que se eliminó la reelección en la Constitución de 1991, hubo varios intentos para revivirlo. Inclusive cuando yo llegué estaba en curso 1 y no lo aprobó el Congreso siendo presidente del Senado el doctor Germán Vargas Lleras. Después vino otro. Y se aprobó la ley de garantías. La ley de garantías, por ejemplo, si se compara la reelección en varios países del continente con nuestra ley de garantías es bien importante. Ahora veamos el tema de la paz. Todos queremos la paz, bastante avanzamos con la seguridad democrática, pero aquí primero hay un deterioro de la seguridad. Después, más que justicia alternativa, aquí se está proponiendo es impunidad. Aquí se está proponiendo elegibilidad de personas que han incurrido en reclutamiento de menores, en narcotráfico. El presidente Santos compartió siempre nuestra tesis de que estos grupos son terroristas y ahora los ha validado como legítimos contendientes del Estado. Eso produce la consecuencia de que, en virtud de esa decisión, un grupo terrorista como la FARC puede tener a la luz del derecho internacional como válidos objetivos, como válidos blancos a los policías y soldados. En esas condiciones el asesinato de policías y soldados no sería delito de lesa humanidad. Entonces aprovechan para hacerlos elegibles, para darles impunidad. Ahora, una cosa es que un muchacho que portó el uniforme de la FARC, que portó armas pero no incurrió en otros delitos, no tenga cárcel, pueda ser elegible. Y otra cosa es que quien estuvo en los otros delitos como el narcotráfico, el secuestro, los carros bombas, igualitos a los de Pablo Escobar, tenga impunidad y pueda ser elegible. Yo no estoy de acuerdo con eso. Me parece que es mal ejemplo. Además, el país ha visto que se va deteriorando la confianza de inversión. Las coberturas sociales no han avanzado suficientemente y hay un gobierno derrochón democrático, las relaciones con el Congreso y sumamente lento en las realizaciones que necesita el país y en los avances de coberturas sociales. Doctora Noemí, frente a lo que plantea el expresidente Uribe, ¿cree usted que este proceso es sinónimo de impunidad? Que el hecho de que los grandes responsables de delitos de lesa humanidad no llegasen a pagar un solo día de cárcel en pro de la paz, ¿esto generaría impunidad en el proceso? Lo primero es que para mí son terroristas y lo han demostrado y lo siguen demostrando y siguen siendo. Y tenemos que seguir aplicándoles todo el rigor de la fuerza de la ley y de la justicia para derrotarlos, como es la legitimidad del Estado. Lo segundo es que no se ha decidido el tema. Yo creo que es el tema más complejo de la negociación, que ojalá la negociación salga bien. Impunidad no puede haber, por eso se habla de justicia transicional, y es sacrificar un poco de la pena de la justicia en aras de la paz, toda la reparación, toda la verdad y la no repetición. Pero les voy a decir, me preocupó muchísimo, muchísimo
cuando los voceros de la guerrilla dijeron que no aceptaban la justicia transicional porque no respetaban los tribunales y los jueces. Yo tengo mucha crítica con la justicia en Colombia. Es un pilar que deberíamos de verdad volver muchísimo más sólido e importante en nuestra democracia. Es una deuda que tiene el gobierno y el Congreso con el país, mejorar el sistema de justicia. Sin embargo, tenemos que exigir el respeto por nuestras instituciones. Si se quieren reinsertar, tienen que acatar, obviamente, la institucionalidad colombiana, y ese es uno de los pilares. De modo que yo creo que con justicia transicional se lograría. Y hay ejemplos muy importantes de que funciona, pues el proceso de justicia y paz con todos los defectos, porque las BACRIM son una herencia, pero ya los tenemos que atacar con todo el rigor de la delincuencia común. Es terrible y con seguridad que van a quedar de la guerrilla pues efectos, pero hay que aplicarles justicia. Se tiene que sacrificar y disminuir con seguridad la pena, pero no podemos aceptar que la justicia colombiana no es idónea, no, institucionalmente no la pueden aceptar, como dijeron ellos, por indigna e incompetente. No podemos aceptar eso. Doctor Horacio Serpa, y frente, digamos, a esas críticas que ha emitido el presidente Juan Manuel Santos contra los que cuestionan esos puntos como que quizás responsables de delitos de lesa humanidad no paguen un solo día de cárcel, puntos como el que tiene que ver con la elegibilidad, la participación política de miembros de grupos terroristas, ¿qué opina usted de, digamos, de esas críticas? Finalmente terminan siendo criticados quienes ponen esos puntos sobre las IES, pero no los que están cometiendo ese tipo de actos terroristas. Primero quiero decir que reconozco en la posición política respecto de este tema del señor expresidente Uribe una gran coherencia, porque en el año 2002 el doctor Uribe nos derrotó con esos argumentos. Luego estuvo 8 años en el gobierno y gobernó con esos argumentos, y ahora que está por fuera del gobierno tiene la misma posición. Eso me parece muy respetable en política, así uno no esté de acuerdo. Ahora, no se acabó la guerra. Ahí están las FARC, y ahí están las BACRIM, y está el Ejército de Liberación Nacional. ¿Cuándo vamos a terminar esto? Imagínense que el ELN y la FARC se crearon cuando yo estaba haciendo cuarto año de Derecho, y ya casi cumplo 50 años de abogado. Entonces tenemos que terminar esto. Y sí es cierto que han matado y han asaltado y han estado en lo del narcotráfico, pero tenemos que ver la forma de pensar, no solamente en el presente y en el pasado, pensemos en el futuro. ¿Quién responde de los homicidios de los próximos 10 años y de la ruina del país, etcétera? Me parece que lo de la justicia transicional, y estoy de acuerdo con la doctora Noemí en ese argumento, es muy cabal. Si se va a aplicar la justicia transicional en un momento dado, tiene que las FARC acoger que intervenga en ello la Administración de Justicia de Colombia, que han dicho que no. Bueno, en todas estas negociaciones se dicen muchísimas cosas, pero yo sí anhelo que haya una posición. Ahora, yo no he escuchado decir al señor presidente Santos que no va a haber responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad, ni he escuchado decir que se va a aplicar el indulto, ni he escuchado decir que se va a aplicar la amnistía. Hay un marco jurídico para la paz que aprobó el Congreso de la República. No creo que la justicia de Roma, como dicen algunos, se opone a que se aplique la justicia transicional, o que en un país, después de tantas desgracias, no pueda hacer un esfuerzo por alcanzar la paz. Doctor Serpa, vamos a un corte a comerciales. La pregunta que le hacemos a nuestros televidentes hasta ahora a través de Twitter, las cuentas que aparecen en pantalla: ¿en qué afecta el lento avance del proceso de paz con las FARC a la eventual intención reeleccionista del presidente Juan Manuel Santos? Hasta ahora nuestros televidentes opinan a través de Twitter. Saludamos a Edgar Orlando. Él nos dice: si hay paz, podemos estar al borde de un socialismo del siglo XXI. Fernando @FVelázquez48 dice: colombianos, si queremos la paz, pero no la paz de Juan Manuel Santos, que indulta y da impunidad a las FARC por reelección. Y Monalisa8208 dice: le favorece 100% porque es la excusa perfecta que tienen para justificar la reelección. Son las opiniones de nuestros tuiteros hasta ahora. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos al segundo bloque de este programa, hoy con 3 pesos pesados de la política colombiana. Uno de ellos expresidente, 2 de ellos ex candidatos presidenciales. Ya regresamos.